Yo quiero hoy recalcar varias líneas que el Señor me ha estado hablando en este tiempo, en esta semana. Un trazo a través de la palabra de Dios, que sé que va a ser una guía, que sé que te va a dar entendimiento. Y quiero que cierres tus ojos allí, inclines tu rostro y oremos a Dios. Padre, hoy en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo. Te pedimos que tú traigas la sabiduría, la revelación de tu Espíritu a cada uno de nosotros, por favor. Que esta palabra, Señor, disipe toda obra de las tinieblas. Que esta palabra traiga vida a los corazones que necesitan vida. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Dígale: Señor, habla a mi corazón, habla a todo mi ser en esta hora. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Acompáñame al libro de Jueces 6. Y mientras usted va al libro de Jueces 6, yo saludo a algunas personas que están conectadas por las redes sociales. Voy a saludar a Patricia Mosquera, Dios te bendiga. Saludo también a Vanessa Andrea Saldaña, que está en Chile, Adelaida Sibirá y Ángela Tiziana Ciampi, que están allá conectadas en Jumbo. Saludo también a Yolanda Noguera, que está en Chile. Aquí quien más me muestra, a Renzo Ramírez y a Luz Estela Arenas, que están en Cali. Y bueno, qué bendición que estemos aquí. Jueces capítulo 6. Voy a hablar algunas líneas, algunas direcciones que Dios tiene para su pueblo en este tiempo. Dice la palabra en el libro de Jueces capítulo 6 versículo 1. Acompáñeme. Dice así: y los hijos de Israel hicieron lo malo. Jueces 6:1. Libro de Jueces. Jueces está después del libro de Josué. Jueces 6:1 dice: y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel por causa de los madianitas se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Versículo 4: y acampando contra ellos destruían los frutos. ¿Qué hacían estos enemigos? Destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer. ¿Qué hacían estas personas? No dejaban que comer. Y dice: no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud, como langostas. ¿Cómo eran? Langostas. ¿Usted ha visto esos videos cuando las langostas atacan los cultivos y arrasan con todo? Dice que venían como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, y así venían a la tierra para devastarla. Subraya esa palabra allí. Acuérdese que la Biblia es para subrayarla, para rayarla, para anotarla. Dice que venían a devastarla, y de este modo empobrecía a Israel. ¿Qué le pasaba a Israel? ¿Qué le pasaba a Israel? Se empobrecía en gran manera por causa de Madián. Dice: y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Amén. Corea del Sur es una nación milagro. 1953 termina la guerra entre las dos Coreas. Antes era una nación llamada Corea, pero se presentan conflictos internos, y las grandes potencias del momento vienen a intermediar en ese conflicto interno de la Corea, en ese momento una Corea, y trazan el meridiano 38 como frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur. Y en 1953 Corea del Sur, digamos que fue la nación más damnificada, más perjudicada por ese conflicto, y termina una guerra. Siempre cuando se termina una guerra históricamente hay caos, hay destrucción, hay pobreza, hay miseria. En una guerra no hay ganadores, hay bajas. Muchas personas perdieron familiares, perdieron hijos, perdieron padres. Pero me llama la atención que en una situación de pobreza extrema,
como la que estaba viviendo Corea del Sur, comienza este pueblo y una nación que me llama más la atención, que no tiene recursos naturales para explotar. Corea del Sur no es una nación petrolera. Corea del Sur no es una nación que tiene oro, que tiene carbón, como si lo tiene Colombia. Y lo único que tenía Corea del Sur, como lo definen y desde la cosmovisión de los economistas, ahora vamos a ver la cosmovisión de Dios, decía que Corea del Sur lo único que tenía era su gente, no tenían más. Pero comienza a suceder algo en la década de los 60, en la década de los 70, y es el avivamiento en Corea del Sur. Las personas después de la guerra no tenían ni siquiera vivienda. La gente vivía en carpas rotas. Y en medio de esa situación de pobreza, los coreanos comienzan a hacer algo, y es que comienzan a hacer esto que acabamos de leer en Jueces 6, versículo 6. Comenzaron a clamar a Jehová. ¿Qué comenzaron a hacer? A clamar a Dios. Y en medio de ese clamor, entonces el pueblo coreano se vuelve su mirada a Dios. Se comienza a predicar la palabra de Dios por todo el territorio de Corea del Sur. Comienza a generarse un lenguaje de fe, un lenguaje de esperanza, y sobre todo una actitud de honrar a Dios. Como dice la palabra, bendita la nación que teme al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios comienza a hacer algo extraordinario, y es que Dios comienza a prosperar la nación de Corea del Sur. Dios comienza a bendecir la nación de Corea del Sur. Iglesias comienzan a emerger, iglesias comienzan a proliferarse, a multiplicarse, y a raíz de esa búsqueda del Señor, Dios restaura y Dios levanta una nación como la que es Corea del Sur. Quizá usted no conoce mucho de Corea del Sur. Usted me dirá, ¿qué se hace? ¿Qué es significativo en Corea del Sur? Se levantan empresas como Samsung. ¿Cuántos conocen esa empresa? Corea del Sur. Hyundai. Se levanta esta gente con ese don de Dios, esa gracia, a manufacturar. Por eso esa palabra, toman esa palabra de que bendita las obras de tus manos. Y comienzan a hacer manufactura y crean dos gigantes a nivel mundial como lo son hoy Hyundai y Kia. Y comienza a levantarse una bendición, pero la clave y la raíz de esa restauración de la nación fue cuando el pueblo se volcó al Señor. La iglesia más grande del mundo está en Corea del Sur, que se llama The Gospel Full Church, la iglesia del evangelio completo del pastor Yonggi Cho. No sé si alguna vez alguien ha escuchado del pastor Yonggi Cho. La cifra que tengo en mi memoria puede estar un poquito desactualizada, pero hace 5 años la iglesia tenía más de 1 millón de personas. Seúl, usted se imagina, un domingo en una sola iglesia, estoy hablando de la iglesia del pastor Cho, se congregan 1 millón de personas. ¿Usted sabe qué es 1 millón de personas orando? Usted sabe que es 1 millón de personas, y solamente estoy colocando ese ejemplo porque hay más iglesias, hay más ministerios. El tema en Corea del Sur es tan impresionante que las iglesias compran montañas. ¿Usted sabía eso? ¿Y para qué compran montañas? Compran no solamente lo increíble de comprar montañas. En Corea del Sur está la cultura del monte de oración. Entonces es aquí como si ¿cómo se llama? El cerro Garrapatero, ¿sí? Acá. Como que Garrapatero, de la carismática se compra Garrapatero. Y comenzamos a hacer casitas chiquitas, pequeñas. Muchas casas, miles de casas. Y este pueblo tiene la cultura de orar todos los días, de ir por lo menos un día a la semana a orar a la montaña de oración. ¿Usted se imagina eso? O sea, ¿usted puede dimensionar lo grande de eso?
Y la gente sube, millares de personas suben a las montañas de oración. Y las casas de oración son pequeñas porque la gente entra arrodillada. No es una casa grande, sino que es un espacio donde la gente tiene para orar. Por eso entonces ya entiende, desde la cosmovisión espiritual, cuál es el éxito de Corea del Sur, de una nación como Corea del Sur. Porque es una nación que verdaderamente se volcó al Señor. ¿Y por qué me he tomado el trabajo de introducirte a través de este testimonio de la nación de Corea del Sur? Porque algo que Dios hablaba a mi corazón es que se están tejiendo tiempos de gran oscuridad sobre la nación de Colombia. Hay una concentración demoníaca que quiere venir a traer un manto de pobreza sobre la nación de Colombia. Recuerde la palabra profética que Dios nos dio en Isaías 60, que dice que aunque tinieblas cubran la tierra y oscuridad las naciones, más sobre ti será vista la gloria del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y hay una mano que quiere, una mano de pobreza, de miseria, así como le estaba pasando a Jueces 6. Allí en el relato de Jueces 6, que quiere empobrecer a Colombia, que quiere empobrecer el departamento y sobre todo el Cauca. El lunes me invitaron por la gracia del Señor a una reunión de muy alto nivel. Fui el único pastor en esa reunión, solamente estuvimos 3 pastores de todo el departamento, con personas muy importantes del departamento. Y me llamó la atención y eso estremeció mi espíritu, porque cuando comenzábamos a hablar del departamento, de los indicadores sociales, de los indicadores económicos, de los indicadores de familia, de delincuencia, y evidentemente la iglesia es un baluarte y es un instrumento para traer bendición a la gente, a la ciudad, al departamento. ¿Cuántos saben eso? Digan amén. Me llamaba mucho la atención que aún la postura y la visión, me decían: pastor, se vienen tiempos complicados para el Cauca. Yo decía: Dios mío, si estas personas que no tienen a Cristo, y me corroboraba lo que Dios me hablaba, decían: pastor, se vienen tiempos muy difíciles para el Cauca y se vienen tiempos muy difíciles para Colombia. Entonces yo tenía esta palabra y digo: Señor, tú me estás confirmando lo que me estás hablando. Y yo no te digo esto para que tú te asustes y tú vayas a salir de aquí. Y ahorita vamos a desarrollar el tema rápidamente. Voy a tratar de ser muy rápido, muy puntual de lo que te voy a soltar hoy. No es para que tú tengas temor, sino para que tú tengas entendimiento y sepas cuál es la enfermedad que se viene, pero tengas muy presente cuál es la solución y cuál es la cura. ¿Cuántos dicen amén? La cura es que nos volvamos a Dios. Mire, podríamos echarle la culpa a nuestros gobernantes, podríamos echarle la culpa a los empresarios que quizás no tienen políticas de remuneración y de compensación para con sus trabajadores. Podríamos echarle la culpa de lo que está pasando en el país y de lo que se viene para el país a diferentes tipos de personas. Pero entienda algo: Jueces 6 nos muestra que la causa por la cual Israel comenzó a empobrecerse, la razón por la cual Israel comenzó a ser devastada, la razón por la cual las personas no tenían que comer, la razón por la cual se destruían los frutos, era porque el pueblo había abandonado a Dios. La nación había abandonado a Dios. Estoy hablando con muchos consiervos y ministros que conozco en Colombia y diciéndoles respetuosamente: amados, con nuestras iglesias necesitamos levantarnos a clamar por nuestra nación. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos hacer un altar de nación. Ya no solamente, porque a veces estamos muy ensimismados. Y amén, nosotros oramos por nuestra familia, nosotros oramos por tu casa, pero necesitamos hacer una oración por nuestra ciudad, un altar por nuestra ciudad, un altar por nuestro departamento, un altar por nuestra nación.
Fue porque se alejaron de Dios que vino la pobreza. Entonces, pobreza es ausencia de Dios. Miseria es ausencia de Dios. Y yo quiero decirte en esta hora que necesitamos despertar como iglesia. Jueces 6, versículo 13, dice que Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Ojo con esta palabra. A veces hay cosas que nosotros no entendemos por qué nos suceden. Y eso tiene origen y tiene raíz en que muchas veces hemos dejado a Dios. El pueblo de Israel estaba convencido de que Dios estaba con ellos, y hace rato ellos se habían alejado del Señor. Y lo terrible era que ellos se asombraban y decían: ay, pero ¿por qué? Lo voy a poner y lo voy a parafrasear en este contexto. Pero ¿por qué si yo asisto a la iglesia? ¿Por qué si yo me conecto de vez en cuando a los pozos, al descansando? ¿Por qué? ¿Por qué me acontece esto? ¿Alguna vez usted se ha preguntado eso? ¿Por qué me pasa esto, Señor? Y nos llenamos de una dignidad y nos enojamos. Hay veces que uno llama a la gente y le dice: pastor, yo no voy a volver a la iglesia, porque yo voy a la iglesia y las cosas no me salen como yo quiero, como yo pretendo. Yo no entiendo por qué, si soy el santo de Israel, ¿por qué me pasa esto? Y a veces la gente no se ha dado cuenta que hace mucho tiempo ha dejado y abandonado al Señor. Algo que yo quiero decirte en esta mañana, y es que necesitamos clamar por nuestra nación. Que clamar por nuestra nación es nuestra responsabilidad. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos clamar por nuestra nación. Los altos niveles, ahora me acuerdo, yo me tomé un día entero para estudiar la reforma tributaria que se acontece en este país. Espero la otra semana, son 368 hojas, me las leí todas y estudié todas, hice mis comentarios, y eso me sirve para tener entendimiento, para saber hacia dónde se está moviendo la marea y de qué manera tengo que orar. La oración inteligente es la oración poderosa. Esta semana me voy a leer los 450 hojas de Fedesarrollo, que es uno de los grupos analíticos económicos más importantes de este país, porque me interesa ver la cosmovisión de los economistas, la visión de país que tienen. Y estaba leyendo solamente los anexos, y hubo algo que me detuvo y me siguió confirmando, y vi una gráfica, y vi la gráfica de pobreza en Colombia. Y cuando veo esa gráfica me doy cuenta que nosotros hoy, los colombianos, son más pobres que hace 10 años. ¿Usted puede creer eso? Hoy los colombianos son más pobres que hace 10 años. Todo el crecimiento, todo el trabajo de una década se ha ido al piso. Pero ese es el indicador económico. Pero ¿cuál es el indicador espiritual? Que es el que te voy a soltar acá. Mire, los altos niveles de miseria y de pobreza reflejan el alto nivel de lejanía que tiene un pueblo y que tiene una nación para con Dios. ¿Aló? Por eso necesitamos hacer una revolución espiritual. Por eso necesitamos hacer una revolución de clamor. La palabra dice en Crónicas: si se humillare mi pueblo, si se humillare mi pueblo, entonces yo vendré y sanaré la tierra. ¿Cuántos anhelan que Dios sane nuestra tierra? Dele ese fuerte aplauso al Señor. Pero necesitamos humillarnos, necesitamos invocarle. Vuelvo y te lo repito: el motivo de la escasez, de la pobreza, el motivo de la devastación, de la destrucción, era porque el pueblo ha dejado a Dios. Porque el pueblo, recuerde la línea que hemos estado trabajando, ha dejado la casa de pan. ¿Qué significa Belén? Casa de pan. Entonces necesitamos clamar por nuestra nación. Necesitamos orar para que nuestra tierra, nuestra nación se vuelva a Dios. ¿Cuántos dicen amén acá? Y Jueces 13, como lo decía, mire lo que dice la palabra allí. Era otra cosa que Dios
me hablaba. Dice Jueces 6:3, y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? ¿Sabes qué me hablaba el Señor? Esta es la mejor temporada. Esta es la mejor oportunidad para la iglesia del Señor Jesucristo, porque esta es la oportunidad. Toda crisis es una oportunidad para ver manifestada la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hay gente que se siente atribulada porque está enferma, y yo le digo: si tú estás enfermo, es la oportunidad propicia para que te encuentres con tu Dios sanador. ¿Cuántos dicen amén? Hay gente que quizás está viviendo necesidad, y yo digo: esta es la oportunidad propicia para que te encuentres con Jehová Jireh, que es Jehová tu proveedor. ¿Cuántos me están entendiendo? Esta es la mejor oportunidad. Dios me decía que levanta tus manos aquí. Voy a comenzar a profetizar esto que Dios me hablaba, que vas a pasar una transición de escuchar maravillas, de escuchar buenas noticias, de ser receptor de buenas noticias, y Dios va a comenzar a utilizar a muchos acá. Dios va a utilizar personas para manifestar su gloria y para ser protagonistas de buenas noticias en las naciones de la tierra. ¿Cuántos dicen amén acá? Tú vas a ser protagonista. Dios te va a usar. El tiempo de escuchar lo que Dios hace con otros va a terminar, porque también se va a escuchar lo que Dios va a comenzar a hacer contigo. ¿Cuántos dicen amén? El Salmo 126 dice: cuando Jehová nos saque de la cautividad, seremos como los que sueñan. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. ¿Cuántos lo dicen amén? Grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Gedeón le estaba diciendo: mire, mis padres me hablaban de las maravillas de Dios. Mis padres me hablaban de que tú en algún momento, Dios, nos sacaste de Egipto. Pero ahora, mira cómo estamos, Dios. Mira cómo estamos. Y la palabra dice en el verso 14, Dios le habla y dice: y mirándole Jehová le dijo: ve con esta fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Jueces 6:14. No te envío yo. Hay un llamado de Dios allí para la vida de Gedeón. Y es lo siguiente que yo quiero hablarte de esta primera línea de Jueces. Hay un llamado de salvación para tu vida. Hay un llamado de salvación. Hay un llamado de salvación para tu vida, y por eso debes acercarte a Jesús con un corazón contrito y humillado, con un corazón lleno de humildad, y decirle: Señor, yo reconozco mis pecados, yo reconozco mis faltas, yo sé que debo cambiar, pero hoy yo asumo el llamado que tú me haces. Hoy yo me acerco a ti, hoy yo recibo tu señorío. Hay un llamado de salvación en medio de esta contingencia para tu familia. ¿Cuántos anhelan que sus familias reciban salvación? Digan amén. Hay un llamado de salvación para salvar tu familia, para salvar familias que tú conoces. Recibe ese llamado. Hay un llamado de salvación de ciudades, de departamentos, de naciones. Y lo otro que Dios me hablaba es que el Señor va a levantar una generación emergente de hombres y mujeres, personas que estaban como David detrás de las ovejas en el anonimato, y Dios va a sacar a esos desconocidos, entre comillas, por el hombre, pero conocidos en el lugar secreto por el Señor, y Dios los va a usar y Dios va a derramar su gloria. Yo creo que le estoy hablando a personas que son parte de esa generación emergente que Dios quiere utilizar en los últimos tiempos. ¿Cuántos dicen amén acá? Yo creo que le estoy hablando a personas, a hombres y mujeres con los cuales Dios va a hacer grandes cosas. ¿Cuántos dicen amén acá? Mira, no tengas temor. No tengas temor. No tengas temor de salir a la calle y orar por los enfermos. No tengas temor de orar si hay alguien enfermo en tu casa, de poner tus manos sobre esa persona y desatar la presencia del Espíritu Santo, porque Dios lo va a sanar.
No tengas miedo de compartir la palabra en tiempo y fuera de tiempo, de compartir la palabra en la calle, porque Dios transformará los corazones. No tenga temor. No tenga temor de orar por personas, Donay, no tenga temor de orar por personas y ministrarles el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo te llenará, el Espíritu Santo te sumergirá en el río, y de ese río tú compartirás e impartirás a otros. No tengamos temor. No tengamos temor. Estamos viviendo y se vienen tiempos de oscuridad, sí. Se vienen tiempos de tinieblas, sí. Pero la palabra de Dios dice que sobre mí será vista la gloria. Sobre ti será vista la gloria. Dice la palabra en el libro de Jueces 6, versículo 15. Entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Y Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Pero enfoquémonos en el versículo 15, por favor. El versículo 15, hay tres exclamaciones, tres expresiones. Dios le había dado una misión a Gedeón, una asignación a Gedeón. De la misma manera que Dios te ha dado misiones a ti, yo creo que tú tienes muchas misiones que cumplir aquí en la tierra. ¿Cuántos saben eso? Hay muchas asignaciones que Dios te ha mandado a hacer. Hay muchos desafíos que Dios te ha mandado a incurrir, misiones específicas. La misión de Gedeón era quebrantar los ídolos de la casa de su padre, era santificar primeramente su hogar, porque en la casa de Gedeón, siendo ellos buscadores de Dios, habían ídolos, el altar estaba contaminado, el altar estaba adulterado. Dios no era la prioridad. Y la primera misión que Dios le da a Gedeón es santificar la casa de su padre. Quizás me estás escuchando y con estas palabras estás entendiendo que una de las misiones que Dios te ha entregado y que Dios te ha otorgado es santificar la casa de tus padres, la casa donde tú vives. Pero también la misión que Dios le había dado a Gedeón era libertar al pueblo de Israel de la esclavitud, de la opresión, de la pobreza. Y Gedeón, ante esa misión, le responde a Dios. ¿Con qué? ¿Cómo le responde? ¿Con qué? Gedeón le decía: no tengo los recursos para hacerlo. Y muchos de los que están aquí, ante esas misiones, ante esos desafíos, ante esos sueños, ante esas misiones específicas, en el momento que reciben el desafío de Dios, que reciben la motivación de Dios para hacer algo de bendición, muchas veces la respuesta que emerge de nosotros es: ¿con qué? No tengo, Señor Jesús, no tengo los recursos para hacerlo. Pero yo sé que eso no pasa aquí, eso pasa en otras iglesias. Yo sé que tú nunca le has dicho con qué a Dios. Y Gedeón le dice: ¿con qué? No tengo los recursos para hacerlos. Quizás te estás enfrentando a un emprendimiento. Te estás enfrentando al desafío de levantar a tus hijos, a tu familia, y dices: ¿con qué, Señor? Yo no tengo el depósito, yo no tengo la palabra, yo no tengo la unción. Quiere levantar esa idea de negocio, de empresa, y dice: Señor, yo no tengo la capacidad. ¿Con qué? Yo no tengo la habilidad. Estás allí en tu matrimonio y Dios te manda la misión de restaurar tu matrimonio, y le dices a Dios: ¿con qué, Señor? Yo no tengo con qué voy a restaurar esto. ¿Con qué se va a restaurar este matrimonio, esta relación de pareja? Cualquier parecido con la realidad no es pura coincidencia. Y si ese es tu caso, yo vengo a decirte de parte del Señor: levanta tus manos y recibe esto, que Dios te dará los recursos. Hoy Dios vuelve a confirmar, a ratificar su palabra,
de que Dios te dará los recursos para que cumplas el propósito que Dios te ha colocado aquí en la tierra. Que Dios te dará los recursos para cumplir las misiones específicas en las cuales Él te ha enganchado y Él te ha direccionado. Recíbelo hoy, porque ahí está mi provisión, te dice el Señor. Allí están los recursos humanos, físicos, económicos, lo que tú necesitas, porque Dios al que llama capacita, y Dios al que llama y envía lo respalda en el nombre de Jesús. Dios te da la fuerza. No le digas al Señor que no tienes fuerza, porque el Señor es tu fuerza. Gedeón le decía: mi familia es pobre en Manasés. ¿Qué significa mi familia es pobre en Manasés? Recuerde que José era de las 12 tribus de Israel, y José tuvo a 2 hijos, Efraín y Manasés. Efraín significa el que me hace olvidar, y Manasés significa fructificar. Y ahí yo entendí con esos 2 nombres en un momento de mi vida hace muchos años que para yo poder avanzar necesito olvidar para poder fructificar. Mientras tú estés enganchado y enganchada en el pasado, mientras estés enganchado en el pasado, no te concentras en tu presente, de sembrar en tu presente para recoger un mejor futuro. Aló. Yo vengo a decirle a alguien aquí que si usted quiere fructificar, significa Manasés. Usted necesita olvidar, que significa Efraín. Efraín significa el que me hace olvidar. Y José dijo, cuando nació su primogénito: le voy a poner Efraín, porque este hijo me hizo olvidar toda la aflicción que recibí en la casa de mi padre. Usted necesita tomar la decisión de olvidar esas aflicciones que usted ha recibido años atrás, para que pueda venir ese tiempo de Manasés. Ese tiempo, Manasés significa el que me hace fructificar. ¿Cuántos quieren fructificar en el Señor? Digan amén. Pero él dice: ¿qué dice allí en Jueces 6? Dice: he aquí, mi familia es pobre en Manasés. O sea, él era la familia más pequeñita y más pobre que había en Manasés. Y yo te quiero decir algo hoy en esta mañana, y es que tu contexto de familia para Dios poco interesa. Hay gente muchas veces que se siente limitada, porque dice: Señor, yo no vengo de una familia conocida aquí en el pueblo, aquí en el Cauca. Antes, por el contrario, el apellido de mi familia es deshonra, no es bien visto. Y yo vengo a decirte de parte del Señor que en Cristo tu contexto de familia no interesa. Aló. Que no es por el linaje de tu familia. ¿Cuánto me están entendiendo? Mira lo que dice allí en Jueces 6:15. Dice: y yo el menor. ¿Qué fue lo que dijo Gedeón? Y yo el menor en la casa de mi padre. Y yo vengo a decirte en esta mañana que Dios, esta es la temporada. Estas cosas que están aconteciendo en la nación, en el departamento, en la ciudad, es la temporada, es la oportunidad donde Dios va a hacer cosas grandes con gente pequeña. ¿Cuántos dicen amén acá? Dios lo va a hacer. Si usted se siente pequeño, si usted se siente como Gedeón, déjeme darle una buena noticia, y es que Dios va a comenzar a usar a los pequeños. ¿Cuántos dicen amén acá? No se limite. Si se ha sentido pequeño, no se limite. Dios va a usar a esas personas pequeñas que tienen fe, que tienen el corazón para con Dios, que tienen ese corazón contrito y humillado para con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Mira, cuando tú recibes a Cristo, el Padre te adopta y el Padre te da el apellido. Eres hijo de Dios, eres hija del Señor, y por ende tienes el respaldo y el favor de Dios sobre tu vida. Yo soy el menor, decía Gedeón. ¿Qué estaba diciendo él? No soy nadie. Hay momentos donde uno se siente tan diminuto.
Vas a la universidad y te sientes tan diminuto. Sentís que te queda grande. ¿A cuánto les ha pasado? A mí me pasó, cuando fui a la del Valle, yo dije, uy, Señor, yo como que me equivoqué de carrera, de universidad. Te enfrentas a situaciones en tu trabajo y te sentís diminuto, te sentís diminuta. ¿Cuánto les ha pasado eso? Te expones aún en tu propia casa, en tu propia familia, al menosprecio de tus padres, de tus hermanos, de tus hijos. Y yo vengo a decirte algo, y es que aunque hayas sido menospreciado, aunque hayas sido ignorado por el hombre, eres importante para Dios. Déjame decírtelo otra vez. Aunque hayas sido menospreciado por el hombre, eres importante para Dios. ¿Cuántos lo creen acá? Usted, apláudale si usted lo cree. Usted debe ser un convencido y una convencida de que eres importante para Dios. Y ahora te voy a decir un principio de vida, y es que siempre he buscado ser conocido. Prefiero ser conocido 1000 veces en el lugar secreto que ser conocido por los hombres. Aló. Prefiero ser 1000 veces conocido en el lugar secreto y por el reino de los cielos que ser conocido por los hombres, porque mi respaldo viene del cielo, mi respaldo viene de Dios, y yo vengo a decirte que tu respaldo viene de Dios. Ahora bien, Jueces 6:16 dice, y alguien aquí necesita escuchar esto que voy a leer, así que preste la atención. Vaya allí a Jueces 6:16, porque quizás tú necesitas en esta mañana escuchar esta palabra, recibir esta palabra. Hay gente aquí que necesita recibir estas palabras del Señor que están contenidas en Jueces 6:16. Y si usted lo tiene, vamos a leerlos todos juntos a la cuenta de 3. Jueces 6:16. Amén. Dice lo siguiente, a la cuenta de 3, Jueces 6:16. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. ¿Cuánto le dan el aplauso al Señor? Ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Yo vengo a decirle esta palabra a alguien que se sentía como afligido, atribulado, como con tantas cosas, con tantos enemigos, con tanta oposición. Dios está contigo. Dios está contigo. Acompáñame rápidamente a Primera de Reyes 17. Primera de Reyes 17, versículo 12. Primera de Reyes 17 nos muestra un contexto de crisis. Usted lo sabe, la historia de cuando Elías profetiza la sequía. A causa del pecado, de la idolatría del pueblo, viene sequía, viene crisis, viene escasez también. Pero usted quizás conoce la historia, y si no la conoce, le invito a que en otro momento pueda leerla, pueda estudiarla. Pero mire lo que dice Primera de Reyes 17:12, que es lo segundo específico. Primer bloque era todo lo que trabajamos en Jueces 6. Ahora vamos a otro segundo bloque, que es Primera de Reyes 17:12, algo muy puntual. Dice la palabra: y ella respondió, está hablando de la viuda de Sarepta, y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo. Y mire el final. Yo quiero que usted se concentre en el final, que si usted entiende el final de esta palabra, ¿me entiende el punto? Dice: y nos dejemos ¿qué? Para que lo comamos y nos dejemos ¿qué? Para que lo comamos y nos dejemos ¿qué? Mira, en este tiempo lo segundo que quiero decirte de parte de Dios es: tú no te puedes dejar morir. No, solo algunos lo recibieron. Tú no te puedes dejar morir. Mire, lo segundo que quiero decirte es que ante la crisis no permitas un estado de derrota.
de resignación, de conformismo en lo que estás viviendo. Porque veo mucho pueblo de Dios como que está enfrentando situaciones y se está echando a la pena, se está echando a la derrota. Esta viuda se estaba echando a la derrota. Decía: no, pues profeta, aquí pues tenemos un pedacito de pan y de aceite y ya nos íbamos a comer la última arepa para ya echarnos a morir. Esa no debe ser la actitud de alguien que pertenece al pueblo de Dios. La viuda de Sarepta tenía un lenguaje de resignación. Yo no sé lo que tú estás viviendo, pero hoy debes sacar ese lenguaje de resignación, de conformismo. Esa mujer, esa viuda de Sarepta que no tenía proyección para su vida ni proyección para sus hijos, estaba proyectando a sus hijos, a su único hijo, a la muerte. No, señor. Usted hace parte del pueblo de Dios y usted se tiene que proyectar a cosas grandes. Usted se tiene que proyectar a levantarse y a resplandecer. Y usted tiene que proyectar a sus hijos para que sean una generación de victoria. Dele fuerte ese aplauso a Dios. Así que dígale a la persona que está a su lado: saque ese lenguaje de derrota. Vea, sacúdalo, hermano, sáquelo. Póngale la mano en la cabeza y mechonéala, no mentiras, ministrela. ¿Sí? Eso era algo que me decía, porque es que veo, mire, hay una interpretación. Yo veo a la gente y yo digo: hermanos, claro, está escrito, todas las cosas que están aconteciendo están escritas. De que el mundo se va a complicar, sí. Que esto se va a volver un caos, sí. Pero yo veo a la gente y dice: no, pero pues como eso está escrito, no, pues ¿qué vamos a hacer? Pues como que eso está escrito. No, hermano, no se confunda. Eso es lo que le va a pasar al que vive en el mundo. Pero al que vive bajo la cobertura de Dios, el que vive en el círculo de Dios. ¿Usted sabe qué es vivir bajo pacto? ¿Usted sabe qué significa la palabra circuncisión? Circuncisión significa, viene de la palabra círculo. Círculo. Cuando David le decía a Goliat: oh incircunciso, ¿qué le estaba diciendo a Goliat? Que él no estaba dentro del círculo de Dios, que era donde David sí estaba. Y yo vengo a decirle hoy de parte del Señor que usted, si ha recibido a Cristo en su corazón, usted está dentro del círculo del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y si usted está dentro del círculo del Señor, usted tiene amparo, protección, herencia, beneficio, respaldo. Entonces el mundo se está cayendo en temor, en caos, y la iglesia está: ay, qué miedo, ay, no, ay, qué miedo. No, ese estado de derrota tiene que salir de tu vida en el nombre de Jesús. El profeta le dice en el versículo 13: no tengas temor, no tengas temor, le dijo el profeta. Vuelvo y lo repito, vuelvo y lo reitero: esta es la oportunidad de demostrar de qué estamos hechos, qué es lo que portamos por dentro. Dios no quiere ver una iglesia cobarde, una iglesia metida en la cueva, una iglesia llena de temor, llena de miedo. No, Dios quiere ver una iglesia que manifieste el reino de Dios donde quiera que esté, donde quiera que vaya. Que empiece manifestando el reino en su hogar, en su vecindario, en su barrio, en su ciudad, en su departamento y en su nación. Dice la palabra, mire, Dios había mandado el tiempo de sequía, Dios había mandado el tiempo de escasez. Pero ¿sabe qué es lo que me encanta de Elías? Que Elías era un transformador de atmósferas, de escenarios. ¿Por qué? Porque dice la palabra allí en el versículo 14, mire, él va con una palabra de la boca de Dios y dice: porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Y dice el versículo 15: entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa por muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías.
Créale a lo que dice Dios. Crea lo que dice la boca de Dios. Reciba lo que la boca de Dios suelta e imparte sobre tu vida. Tercero, ya voy a cumplir la tarea. Génesis 26 del 1 al 4. Tome atención, esté conectando todo lo que el Señor nos está hablando esta mañana, por favor. Génesis 26. Del 1 al 4. Génesis 26 del 1 al 4. Casi me voy a una página que no existe en mi Biblia, pero bendito Dios todavía sirve. Génesis 26 del 1 al 4 dice: después hubo hambre en la tierra. ¿Qué hubo? Hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto. ¿No desciendas a dónde? ¿No desciendas a dónde? Habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Lo tercero que quiero decirte hoy en esta mañana es: no te muevas por necesidad. ¿Qué es lo tercero? En tiempos de crisis, si hay algo que afecta a la gente, es que la gente comienza a moverse por necesidad. Manuela, no se mueva por tiempos de crisis y por tiempos de necesidad. No te muevas, hija. Porque lo que el enemigo quiere hacer cuando nosotros nos movemos, ahora le voy a mostrar el ejemplo de un hombre, Isaac, que no se movió en el momento de crisis y en el momento de necesidad. No se movió, ojo allí. Él no se movió. Porque si usted lee Génesis 26, él se queda habitando en Gerar. Él permanece allí, él escucha la voz de Dios que le dice: no te muevas. Porque Isaac sabía que para crecer necesitaba estabilidad. ¿Cuántos aquí quieren crecer en diferentes áreas? Si tú no tienes estabilidad, tú no puedes crecer, hermano. Usted necesita estabilidad para que pueda haber progreso. La estabilidad te genera progreso. Muchas personas quieren progresar, pero sin estabilidad. Y eso es una mentira, eso es un engaño. Mire, él estuvo estable en un lugar, trabajó la tierra un año, y dice que todo lo que sembró cosechó en el mismo año al 100%. ¿Por qué? Porque fue un hombre estable. Pero mire la diferencia ahora con el libro de Ruth. Acompáñeme allí. Estamos hablando del tercer punto, de que son tiempos donde la iglesia del Señor, donde el pueblo de Dios, donde las familias no se pueden mover por necesidad. ¿Cuánto me están entendiendo acá? Y mira lo que dice Ruth capítulo 1. Dice: aconteció que en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. ¿Hubo qué cosa? Hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá se fue. ¿Qué le pasó a ese varón? Se fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Y dice: y el nombre de aquel varón era Eliemelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Y llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Eliemelech. ¿Qué le pasó? Él se movió de Belén a habitar en Moab. ¿Y qué le pasó? Se murió. Y dice: marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Y mire lo que dice el versículo 5: y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. ¿Por qué pasó eso? Porque comenzaron a moverse en el momento de la necesidad, comenzaron a moverse en el momento de crisis. Y eso es lo tercero que quiero plantar en tu corazón. Dígale a la persona que está a su lado: no se mueva, hermano.
Si te mueves, estás arriesgando tu vida, la vida de tu familia, la vida de tu esposo, la vida de tus hijos. La iglesia del Señor tiene que aprender a ser estable, a echar raíces, a tener firmeza. Vuelvo y lo repito, queremos progresar en la vida, pero no somos conscientes de que necesitamos estabilizarnos, de que tú necesitas estabilidad emocional, de que tú necesitas estabilidad espiritual. Estabilízate. Hay personas que le dicen la mujer samaritana, alias la mujer samaritana. ¿Por qué, pastor? Porque 5 maridos ha tenido y el que tiene ahora está rogando a ver si de pronto es. Y también hay hombres samaritanos también, ¿cierto, Carlos? Necesitas estabilidad en todas las cosas. Ora al Señor y dile: Dios, calma esta ansiedad en mi vida. Porque muchas veces es la ansiedad lo que te enciende ese motor para que actúes como un loco, como una loca. Ahí están los 2 ejemplos claros. ¿Qué pasó con un hombre que no se movió por las circunstancias? Que aunque había hambre permaneció firme. Y lo más interesante y lo que más me impacta de este varón de Isaac es que en el tiempo de la crisis el hombre sembró. Mire lo que dice la palabra Génesis, vamos otra vez a Génesis 26, 12 al 13. 12 al 13, 12 al 13. Génesis 26 dice: y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y lo bendijo Jehová. Y el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Verso 14: y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza. Dios lo comenzó a levantar de tal manera que los filisteos le tenían envidia. Porque Eclesiastés 4:4 dice que toda obra excelente del hombre despierta la envidia de muchos. Hay gente que dice: ay, pastor, tanta envidia. Yo le digo: antes gócese al Señor. Porque si te están envidiando algo a ti hoy, lo que están manifestando es que hay excelencia de parte de Dios en tu vida. ¿Cuántos dicen amén acá? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Estabilidad, estabilidad, estabilidad necesitas. Y lo último, Primera de Reyes 18, Primera de Samuel 18, por favor. Para que haya progreso necesitas estabilidad. Primera de Samuel 18:4. Termino con esto. 4 pilares, 4 líneas que yo sé que te van a bendecir, que te van a edificar, que te van a bendecir si tú tomas la decisión de seguirlas. ¿Ya lo tiene? Primera de Samuel 18:4. Mire, lo cuarto está allí en Primera de Samuel 18:4. Dice: y Jonatán, ¿quién? Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Primera de Samuel 18 es el pacto. Y vemos una de las amistades más preciosas, más genuinas, más sinceras de la Biblia, que es la amistad de David con Jonatán, la amistad de Jonatán con David. Y con esta palabra Dios nos hablaba para ustedes, para el pueblo de Dios, que debes trabajar en tus relaciones. Debes trabajar y analizar con qué personas te estás rodeando y con qué personas te están relacionando. Una buena alianza te bendecirá, pero una mala alianza te maldecirá. Te lo digo de frente. O sea, no te voy a adornar lo que no se puede adornar. Pregúntele a la persona que está a su lado: ¿cuáles son tus relaciones? Pregúntele. Y
En este marco, algo que Dios me hablaba, y es que este mundo, esta nación, esta ciudad necesita más Jonatán. ¿Sabe qué significa Jonatán? El significado del nombre Jonatán. Jonatán significa regalo de Dios. Dígale a la persona que está a su lado: a usted y a mí Dios nos ha dado un regalo de Dios. Que así no lo valore, pues bueno, no lo valora, pero es regalo de Dios. Y cuando yo le digo que este mundo necesita más Jonatán, no estoy hablando por mí, estoy hablando por el de la Biblia. ¿Por qué? Porque ¿sabes qué significan los Jonatán? Escríbalo allí, que esto es poderoso. Y es que los Jonatán son esas personas que nos ayudan a cumplir nuestro destino profético en Dios. ¿Sí ve que usted necesita un Jonatán? Necesita muchos. Gente que te ayude a cumplir tu destino profético en Dios, tu asignación en Dios. Porque ¿cuál es el contexto de 1 de Samuel 18? Saúl estaba tras de David. Porque a veces nos relacionamos con personas que antes pasa lo de Saúl. Saúl quería acabar con David. Y a veces uno está relacionado con gente que lo quiere matar a uno, gente que lo quiere acabar a uno. Saúl quería acabar el propósito, el llamado, la asignación de David antes, y lo contrario pasaba con Jonatán. Jonatán creía en el llamado de David. Usted necesita, y este mundo necesita más Jonatanes, y necesita gente que crea en los llamados de la gente. ¿Cuántos dicen amén acá? Usted necesita Jonatanes que crean en usted, en lo que Dios ha colocado en usted, en lo que usted porta de parte de Dios. Aló. Y todos tenemos la oportunidad de ser un Jonatán. De ser un Jonatán. Y eso es lo que el Señor me hablaba con esta palabra. ¿Con quién te estás relacionando? Las personas que te rodean te están ayudando a cumplir el propósito de Dios en tu vida. Si no te ayuda, entonces ¿qué haces allí, mompa? Aló. Jonatán, mire lo que dice la palabra. Él se quitó su manto. Él era príncipe de Israel, porque su padre era el rey. Y sin embargo él se quitó su manto. Sin embargo dice la palabra que él se quitó sus ropas, que él le dio hasta su espada. El que le estaba diciendo, Jonatán, que le estaba diciendo David: yo creo que a ti te ha ungido el Señor. Usted necesita a Jonatán porque usted necesita a alguien que cree en su llamado, alguien que crea en su propósito. Cuando el mundo lo que hace es rechazarte, es menospreciarte, en la iglesia de Dios, en el pueblo de Dios, se hace menester que se levanten hombres y mujeres que puedan ser como Jonatán. Este mundo, esta ciudad necesita a Jonatán. Este departamento necesita gente que se levante como Jonatán. ¿Cuántos dicen amén? Jonatán guardó a David. Jonatán protegió a David. Jonatán amó a David. Jonatán ayudó a David. Jonatán creyó en David. Jonatán sostuvo a David. Jonatán le dio a David. Si esa fuera nuestra actitud, nuestra ciudad, nuestro departamento, nuestra nación sería diferente. Que usted se pueda poner esa meta de ser un Jonatán para una persona, para 2 personas, para 3 personas, de ser ese instrumento de bendición para los que te rodean. Porque recuerda, ¿qué es lo que significa el nombre Jonatán?